Tiene la palabra el asambleísta Fernando Burbano. Muchas gracias, presidente. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, por supuesto que sí. Buenas tardes, queridos colegas parlamentarios. Y quiero enviar un saludo, como todos, a nuestro compañero presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y nuestra solidaridad a él, a su familia y a todas las familias ecuatorianas que en estos momentos han perdido a sus seres queridos o están en situaciones de dolor por la crisis sanitaria que soportamos y también por la crisis económica. Y expresarle a Guayaquil toda nuestra voz de aliento para que resista, para que colabore y para que aborde esta situación de crisis de la manera más serena, pero sobre todo más unida. Estamos con ustedes. Presidente, yo quisiera tomar algo que ya ha mencionado un anterior legislador. El artículo 1 de la Constitución establece claramente que el Ecuador se organiza como república y se gobierna de manera descentralizada. Y establece claramente la Constitución 2 niveles de gobierno, es decir, el gobierno del Ecuador tiene 2 niveles, el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Y también creo que Silvia ya lo mencionó, hablando sobre el modelo de gestión del gobierno. Entonces, si el gobierno tiene esos 2 niveles, tanto el gobierno nacional como los gobiernos subnacionales tienen una tremenda importancia a la hora de afrontar la garantía de los derechos de los ecuatorianos, porque ese es el rol de la institucionalidad, la garantía de los derechos. Y creo yo que la prueba de fuego que estamos pasando en estos días, precisamente frente a esta emergencia no prevista, frente a un problema que tiene un tamaño sin precedentes y que nos ha cogido a muchos desprevenidos, es la mejor lección que nos llama a repensar y a formular cuál es el rol del Estado y cuál es el rol en las articulaciones para abordar esta y otras crisis que se vendrán en el futuro. Realmente desde la constituyente a la fecha, este modelo de gestión descentralizada ha sido un modelo eficiente. Se están garantizando los derechos de los ecuatorianos en la cobertura de servicios públicos, por ejemplo, y vemos que los indicadores de pobreza lamentablemente siguen siendo muy altos y lamentablemente siguen siendo muy altos en los sectores que todos conocemos que tienen problemas y que son los sectores periféricos, que es la ruralidad y las periferias de las ciudades, porque cuando hablamos de las ciudades también hay inequidades dentro de las ciudades y más aún en las grandes ciudades, donde las periferias también carecen de la prestación de los servicios básicos de calidad, de saneamiento, así como de otros que son indispensables para su funcionamiento. Desde este punto de vista, me parece que abordar una reforma al COTAD deberíamos hacerlo en 4 temas. El primero, el tema económico. El segundo, el tema de la participación y de la toma de decisiones. El tercero, de la democracia. Y el cuarto, de la prioridad del gasto. Me refiero al primero, que es el que todos estamos de acuerdo. Creo que la lógica de la distribución de los ingresos del Estado para el manejo del gobierno nacional y descentralizado tiene que cambiar de manera radical, como es en Colombia, como es en Francia, como es en España, como es en todo el mundo. Los gobiernos locales necesitan más recursos para asumir sus competencias y esto está ligado fundamentalmente en una concepción descentralizada. La descentralización realmente, creo yo, no ha resultado efecto precisamente porque no se pudieron valorar adecuadamente las competencias y segundo, porque las competencias no vienen con recursos. Hoy por hoy, por ejemplo, el gobierno de Manabí, el gobierno provincial, necesita, no se le ha pagado como 23 millones de dólares de competencias pendientes. Todos los gobiernos locales están pendientes de pagar el IVA, retienen el IVA y tienen que trasladarlo al gobierno central y después esperar que el gobierno central los devuelva. ¿Dónde está el concepto de descentralización? Competencia va de la mano con el recurso. Por lo tanto, tenemos que garantizar que los recursos recaudados, por ejemplo, en caso de la retención del IVA, no vaya al gobierno nacional si al fin va a regresar nuevamente al gobierno local. Eso es un absurdo. Tiene que quedarse. Entonces, la idea sería, el gobierno nacional tiene que rescindir
a su participación presupuestaria y entregar más a los gobiernos locales. No se trata solo de darle al gobierno, a los gobiernos parroquiales. Estoy de acuerdo que no solo es el 10, debería ser el 15, pero asimismo tiene que subir la participación de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales. Si usted ve, presidente, hoy se ha generado un concepto, por ejemplo, para poder solucionar el problema de la cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento a través de esta famosa de canasta del programa Agua para Todos. Pero tiene que ir nuevamente sobre un concepto centralizado del manejo de los recursos que debería estar a disposición de los gobiernos locales que tienen la competencia. No podemos entrar en esas contradicciones. Y lo peor de todo es que cuando esto sucede en este y en el anterior y en los gobiernos que vengan, cuando el gobierno central tiene el poder discrecional de asignar recursos para que los gobiernos locales puedan cumplir con sus competencias naturales, es decir, las específicas, lo que sucede es que puede haber un manejo político de ello y puede haber una discriminación en la asignación presupuestaria y eso es lo que la ley tiene que evitar. Por lo tanto, creo yo que el gobierno, la participación, no en el piso, porque la Constitución establece un piso tanto para ingresos permanentes como no permanentes, sino en el techo. Debemos incrementar el techo para que los gobiernos locales tengan mayores recursos. El déficit para poder lograr cumplir con la competencia de vialidad rural va más allá de 2,000 millones de dólares y lo mismo pasa en saneamiento y agua potable. Es decir que en las circunstancias que estamos viviendo, va a ser imposible prácticamente que se cubran todas estas necesidades. Y hoy la pandemia nos está diciendo, les decimos que se laven todos los días las manos, 8 veces, pero hay ciudades que realmente no podemos lavarnos las manos todo el tiempo porque no hay agua. Entonces, eso tiene que cambiar. La participación, yo hablaba con usted, presidente, de la necesidad de cambiar el modelo de participación. Muchas decisiones hoy por hoy no se pueden estar tomando porque no hay una reglamentación de cómo podemos tomar decisiones de manera virtual. Es decir, que el gobierno electrónico tiene que ya institucionalizarse en la ley para que las facilidades y las reglas del juego y las condiciones en la toma de decisiones de manera electrónica sea general y universal para todos los niveles de gobierno. De igual manera, la participación ciudadana. Para ello también habrá que trabajar, lógicamente, en temas de conectividad, pero yo solo me referiría únicamente al tema, en este caso, del COTAD. Y luego la priorización del gasto. De acuerdo, es infame que tengamos todavía municipalidades y gobiernos que están pensando en los votos y no en las obras fundamentales. Por eso estoy plenamente de acuerdo con los criterios de los compañeros que dicen hay que priorizar y hay que estimular a aquellos gobiernos locales que, por ejemplo, hacen mancomunidades y hacen consorcios para poder dar agua potable, alcantarillado, saneamiento, desarrollo productivo a sus comunidades. Y finalmente, el tema de la democracia. Presidente, no puede haber democracia si el presupuesto también en lo local no es distribuido de manera democrática y de manera transparente. Estamos alarmados de ver cómo, por ejemplo, los sistemas de contratación pública hoy casi fueron vulnerados y burlados por un sobreprecio en materia de salud. A nivel local, hay que democratizar y transparentar al máximo y para eso es necesario el gobierno electrónico que estoy proponiendo, especialmente en la priorización democrática del acceso al agua. Finalmente, compañeros legisladores, yo quiero llamar a la atención a lo siguiente. El mundo va a cambiar. El Ecuador va a cambiar, la realidad va a cambiar y creo que la manera de gobernar y la manera democrática del futuro está en otras dimensiones y una de ellas es, por ejemplo, el tema de salud. El sistema de salud tiene que ser revisado. Quizás el código de salud que nosotros trabajamos no es el más adecuado cuando deja de por lado a los gobiernos locales y cuando vemos que hoy que esta no será la única epidemia que tengamos, sino que vendrán mayores en el futuro, van a tener que ser abordadas también desde lo local. Y desde lo local, de manera descentralizada, hay que hacer inversiones en sus propias jurisdicciones, desde quizás alcaldías y gobiernos provinciales. Por ello, creo que hay que repensar también el tema de salud, esa competencia, de manera descentralizada, e insisto a los gobiernos parroquiales, no solo más recursos, sino afinar su competencia exclusiva, soberanía alimentaria, por ejemplo, manejo ambiental, y para ello requieren recursos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias.